Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de Huestes del Rey. En esta semana, en la cual se comenzó lo que es denominado como la Semana Santa, y a raíz de toda esta situación del coronavirus y las restricciones que se han tenido, pues se ha tomado la decisión en Huestes del Rey que no tengamos por esta semana el culto que normalmente realizamos del Viernes Santo. Sin embargo, dado a que la situación jamás podrá apartarnos del poder seguir aprendiendo del Señor, y tampoco vamos a dejar de lado el buscar conocer más del Señor y alabarle. Entonces me he dado a la tarea de realizar este video teniendo un tiempo de reflexión de lo que significa la Semana Santa y los acontecimientos de los cuales tenemos conmemoración en este tiempo. Esta semana, denominada Semana Santa, comienza desde el día domingo. Pero antes de comenzar, yo quiero que ahí en donde tú estás en tu hogar, ahora que te estás dando la oportunidad de mirar este video, tengas un tiempo de oración. Y acompáñenme, yo voy a hacer una oración breve, pero tomando en cuenta de que es tiempo de video, pero yo espero que en tu casa te des un momento más de oración, porque es importante siempre ponernos en manos del Señor. ¿Cómo pues podríamos entender su palabra si no fuese por revelación de Él? Muchas veces lo hemos dicho y es la realidad. Acompáñame a orar. Padre Santo, Señor Dios mío, yo te ruego ahora en el nombre de Jesús que escuches esta mi oración, Señor. Aunque estos son unos medios los cuales no usamos cotidianamente, sabemos que también son de bendición, Señor, porque podemos llegar hasta donde quiera que estemos en nuestros hogares. Pero Padre, lo que no puede reemplazarse va a ser tu espíritu, tu entendimiento. Señor, sabemos que necesitamos de ti, de tu guía, para poder entender tu palabra. Yo te ruego, Señor, que en este tiempo nos bendigas, que nos des entendimiento y sabiduría para poder comprender y entender lo que son estas celebraciones de Semana Santa, lo que conmemoramos y la importancia de ello en nuestras vidas cristianas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Y pues así, hermanos, comenzamos el recuento de esta semana, que es la Semana Santa. Comenzamos recordando un poco, ¿verdad? Lo que, lo que tiene, lo que conmemoramos a través de estos días. La Semana Santa comienza básicamente desde el día domingo de Ramos, o el denominado Domingo de Ramos, lo cual encontramos en nuestras Biblias. Vamos a tomar en nuestras Biblias un ejemplo. Este evento específicamente, este evento en lo particular, lo podemos hallar en todos los evangelios, en los 4 evangelios. Y vamos a tomar en este día el evangelio de Lucas. Así que vamos a ir a nuestras Biblias. Yo te invito que ahora que estás en casa tengas también una Biblia a la mano. Yo he puesto aquí la mía para que sepas que no es nada de mi cosecha, ¿verdad? Como bien sabemos, todo es fundamentado en la palabra de Dios y lo que nos enseña en todo detalle. Muy bien, entonces tenemos en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 28, es en donde encontramos esta llamada entrada triunfal a Jerusalén. Y bueno, es lo que hoy, con respecto a la tradición, se conoce como el Domingo de Ramos. Y vamos a ir avanzando a través de los acontecimientos que nos van a llevar hasta el día de hoy, denominado Jueves Santo. ¿Qué se recuerda? ¿Qué conmemoramos el día de Jueves Santo? Bueno, el día Jueves Santo recordamos el día de la última cena. Más exactamente, conforme a la Escritura, lo que se estipula como la institución de la Santa Cena del Señor. Entonces, vamos a ir de los hechos, cada uno de los acontecimientos a través de la semana hasta llegar al día de hoy, al día llamado Jueves Santo. Muy bien, y comenzamos así con el domingo. No vamos a ver todos los acontecimientos, porque nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a ver algunos de los más importantes acontecimientos a través de lo que va de la Semana Santa hasta el día de hoy. Muy bien, entonces
voy a dar lectura a la palabra de Dios y posteriormente vamos a ir, no voy a ir dando lectura a cada uno de los acontecimientos, solamente este por ser el inicial, y posteriormente vamos a ir buscando en nuestras Biblias. Yo te voy a aconsejar, hermano o hermana, que vayas no solamente viendo en la lectura que hoy estamos dando. La entrada triunfal a Jerusalén la encontramos en Mateo 21, en Marcos 11, en Juan 12 y ahora lo tenemos en Lucas 19. Entonces, para que tú puedas contemplar a mayor detalle cuáles fueron los hechos y cómo es que sucedieron. Recuerda que cada uno de los evangelios nos muestra también la perspectiva del escritor. Muy bien, entonces dice la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué os lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, reprendiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de la entrada triunfal a Jerusalén, o como, repito, lo que conocemos hoy como Domingo de Ramos. Entonces, vamos a ir avanzando en qué es algunos de los detalles que encontramos dentro de la Escritura. Muy bien. Por una parte vemos la omnisciencia de Jesús, el conocimiento de todo, ¿verdad? Muchos que han hablado acerca de si Jesús es Dios o no es Dios. Bueno, aquí vemos una parte que comprueba la divinidad de Jesús en su preconocimiento de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, Jesús les está diciendo, Jesús les dice: ustedes van a ir y van a encontrar a este pollino, a este pequeño asno, este asno joven, lo van a encontrar atado y en tal lugar lo van a desatar. Y si alguien les dijese algo, Jesús sabía todo con detalle, en dónde estaba este pollino, las personas que iban a salir, los dueños, y aún la disposición del corazón de estos dueños. Así es, entonces podemos apreciar aquí esta parte de la omnisciencia de Jesús, esa divinidad que todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, esto nos da seguridad y nos da certeza en decir: Jesús es Dios. Jesús no es solamente, como algunos dicen, un profeta, o no era solamente como, o sin menospreciar a los siervos de Dios, pero no era otro siervo más. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la omnisciencia de Jesús, vemos su divinidad al decirle en dónde estaba el pollino y cómo lo habían de encontrar. ¿Y qué tiene que ver este pollino? Bueno, este pollino es un animal el cual se denomina de alguna manera puro. ¿Por qué puro? Porque nunca había sido montado y de alguna manera no había sido amaestrado tampoco. Imagina, hermano, ¿has visto aquellas escenas en las que comienzan a adiestrar a los caballos? Y tiene que llevar un proceso muy largo para que este caballo pueda ser montado. Bueno, así también este pollino
tenía que ser adiestrado. Imagínate, y ellos, el Señor Jesús lo montó y realmente este pollino nunca había sido montado. Entonces podemos ver también aún como esta sujeción pareciera de pronto algún punto tal vez sin interés, pero no, vemos también cómo el Señor tiene autoridad y aún los animales reconocen, ¿verdad? Esa autoridad en el Señor mismo. Y este pollino, aunque nunca había sido montado, sujeto, iba camino hacia la ciudad, ¿verdad? Después, bueno, vemos la recepción del pueblo. Vemos la recepción del pueblo. Este pueblo esperaba a un Mesías. Este pueblo esperaba a aquel rey prometido desde los tiempos de David, aquel rey que los había de liberar. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel políticamente? Bueno, sabemos que era un pueblo que estaba siendo oprimido en este momento por el Imperio Romano. Y entonces ellos esperaban a este rey que vendría en su gloria a libertarlos de esta opresión. Entonces comienza a recibirlo el pueblo, ¿verdad? Es el Mesías esperado, el rey davídico, ¿verdad? El descendiente de David, el que vendría a reinar. Venían ellos esperando desde hacía mucho tiempo una salvación que para ellos pensaban que ya había tardado mucho tiempo. Y es por eso que ellos clamaban Hosana. Hosana es una expresión que significa sálvanos ahora. Están clamando, es más que esta bienvenida de decir jubilosos, Señor ha llegado, tiene mucho que ver también con ese clamor. Sí había júbilo, sí había alegría, pero porque ellos pensaban que este era el rey prometido, el que había de libertarlos. Ellos esperaban un rey que los iba a libertar de la opresión del imperio. Y no pudieron ver nunca que este rey venía a libertarlos de la opresión del pecado. Esta es una opresión que sobrepasa más el tiempo, más allá que aquel emperador, que aquel imperio de Roma. La opresión del pecado puede conllevar a la condenación de sus almas. Pero ellos no lo entendían, ellos pensaban, casi todos los judíos pensaban que eran buenos por sus obras, se justificaban por sus obras en la ley, pero la realidad es que su corazón se había apartado de Dios y gran parte de su corazón estaba inundado de pecado. Entonces, por eso es que ellos se gozaban. Y entonces tendían sus ropas al pasar del pollino, adelante de Jesús. Poner sus ropas y también tomar estas ramas de los árboles y de las palmas tiene mucho que ver con una expresión que se hacía de honra, de honor. Este gesto solamente se hacía hacia la realeza y a los de más alto renombre de entre los personajes. Entonces lo hacían a Jesús reconociendo esa realeza de la que él provenía. Muy bien, entonces sigamos adelante y bueno, vemos ahora que dice la palabra de Dios que entre toda la gente que le estaba recibiendo, entre todos ellos hablaban de los milagros que Jesús había hecho. Hablaban de cómo había resucitado a Lázaro, hablaba de cómo limpiaba a los leprosos y los cojos y los paralíticos caminaban. Hablaban de todos los milagros, ¿verdad? Y entonces esto enaltecía más a Jesús delante de la gente y la gente pensaba, este Jesús es realmente poderoso, realmente es el rey que viene a salvarnos. Este era el pensamiento del pueblo. Pero, ¿qué vemos después? Ahora es un tema de los fariseos. Dice los fariseos, reprende a tus discípulos, le dicen a Jesús. Porque ellos miraban y decían, ¿cómo es posible que este hombre pueda aceptar la adoración que solamente a Dios le corresponde? Pero bueno, era más que el celo de Dios, era la envidia de los fariseos, de los escribas y fariseos. Entonces por eso le dicen a Jesús, si realmente eres profeta de Dios, repréndelos porque tú no puedes recibir adoración. Sin embargo, Jesús termina reprendiéndolos, pero a ellos, a estos fariseos, y les dice, si ellos se callaran, aún las piedras alabarían. ¿Y por qué vemos que Jesús recibe esta adoración? Este es otro punto que nosotros también podemos utilizar en la defensa de nuestra fe cuando algunos grupos religiosos dicen Jesús no era Dios. Jesús era sí un profeta, sí era un hombre como tú y como yo, pero era especial delante de los ojos de Dios. Bueno, Jesús recibe la adoración
Y eso es un punto muy importante. Vemos el ejemplo en Apocalipsis cuando este ángel se le presenta a Juan y Juan se postra. Y entonces la respuesta del ángel es: no me puedes adorar, levántate porque yo soy un consiervo como tú. ¿Por qué Jesús no hizo esto? Porque solamente Dios puede recibir la adoración, y entonces es como entendemos: Jesús es Dios. Jesús no es un profeta más, no es un ángel o un arcángel como dicen por ahí. Jesús es Dios, y por eso es que Él recibió la adoración de toda esa gente y de sus discípulos. Pero ahora vamos al siguiente punto. Jesús llora sobre Jerusalén. Jesús mira a la tierra, al pueblo de Dios, y llora. ¿Cómo vemos este cambio tan drástico de sentimientos, por así decirlo? Por un momento se está gozando, mira al pueblo que lo recibe, poniendo sus ropas, poniendo palmas a su paso y gritando, clamando, diciendo: Hosana, y el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, decía el pueblo. Y de pronto vemos a un Jesús triste que llora. Pero, ¿cuál es la situación? Bueno, Jesús conocía que este pueblo tenía en sus corazones una superficialidad. El gozo que ellos tenían era por este pensamiento del Rey poderoso que venía a librarlos de esta opresión. El gozo que el pueblo tenía era porque miraban sus milagros. El gozo que el pueblo tenía era por lo que ellos imaginaban y esperaban humanamente, pero no conforme a la profecía y la palabra de Dios. Entonces por eso es que Jesús llora y dice: si tú supieras, si conocieses lo que es para ti la paz, dice el Señor Jesús. ¿Qué es la paz de Jerusalén? Hermano, tú has escuchado muchas veces, estoy seguro, la frase que dice: pedid por la paz de Jerusalén, y está escrito, ¿verdad? Que pidamos por la paz de Jerusalén. Pero ¿qué es esta paz de Jerusalén? ¿Es realmente, hermanos, pedir porque ya no haya guerra en Jerusalén? Porque ya no los bombardeen, porque los pueblos vecinos ya no los estén rodeando y molestando. No, hermano. Pedid por la paz de Jerusalén. ¿Cuál es la paz de Jerusalén? Y Jesús es la paz de Jerusalén. Si tú supieras, dice Jesús, si tú supieras cuál es tu paz, si conocieses lo que es para ti la paz es que yo esté aquí, está diciendo Jesús. Si conocieses tu visitación, el tiempo de tu visitación, si tú estuvieses consciente de que yo estoy aquí y soy el Hijo de Dios verdaderamente y he venido a liberarlos del pecado. Eso es lo que está diciendo Jesús. De tal manera, hermano, que cuando tú oras por la paz de Jerusalén, estás orando por la venida del Señor. Esa es la paz de Jerusalén. Y no solo de Jerusalén, hermano, ¿por qué anhelamos la venida del Señor? Por las calamidades que rodean el mundo, por la maldad, por la guerra, por las enfermedades. Por eso clamamos, y el Señor es nuestra paz también. La venida del Señor será nuestra paz. Jesús es la paz, y pedir por la paz de Jerusalén es pedir la venida del Señor. Y bueno, ha terminado aquí esta escena de el Domingo de Ramos, y ahora comenzamos con otra escena siguiente, la cual es la purificación del templo. ¿Qué tiene que ver ahora con la purificación del templo? Bueno, es un momento muy fuerte. Algunos inclusive han querido juzgar a Jesús, han querido criticarlo a causa de esto. Dicen: ¿por qué Dios se encendió de ira? ¿Por qué llegó y golpeó a la gente? Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en el templo? El templo, hermano, tú recuerdas, ya hemos estudiado el tabernáculo, hemos ya estudiado cómo era la santificación, la consagración de cada una de las cosas, del mobiliario, de las tablas, inclusive de la gente que estaba fabricando las cosas para el tabernáculo. Entonces, este tabernáculo es el previo al templo, ¿verdad? Es un lugar santo, un lugar santísimo en donde se ofrecían los holocaustos al Señor, un lugar el cual el Señor Dios Todopoderoso había determinado para hacer morada con su pueblo. Y este lugar santísimo se había convertido, en palabras del mismo Jesús, en cueva de ladrones, mercaderes de la fe. Cuando el Señor había estipulado que dieras de lo mejor que tú cosecharas, de lo mejor de la obra de tus manos, de lo mejor de tu trabajo,
Ahora era tan simple como llegar y en el templo comprar un cordero, comprar una paloma, según sea el motivo de tu ofrenda, del sacrificio que se iba a efectuar. En eso se había convertido, en una pereza solamente, y entonces Jesús llega y se enciende su ira. Hermanos, si Jesús estuviese en este momento físicamente como en aquel tiempo, y fuese a tantas iglesias que nosotros conocemos en donde no se predica verdaderamente lo que es la palabra de Dios, en donde se comercializa con la fe, se venden las oraciones, se vende la bendición, se venden los pactos e inclusive se venden los títulos, el apóstol, el profeta, se venden estos títulos. ¿Qué serían de esas iglesias? Yo creo que serían consumidas por la ira de Dios, hermano. Pero entonces, esta es la purificación del templo, hermanos. Jesús tenía el celo del Señor, obviamente. Miraba aquel lugar hecho para que el pueblo tuviese comunión con su Dios en un mercado. Se había convertido en un mercado. Y no solo eso, lugares donde cambistas, comerciantes, mercaderes, habían hecho ya sus locales, por así decirlo ahora. Era un mercado más allá que, que un templo. Es por eso que podemos ver y entender esa actitud de Dios. Hermano, yo trata de ponerte en los zapatos del Señor. Y ahora cuando tú conoces de la palabra de Dios y de repente miras alguno de estos videos de los tales apóstoles o profetas, diciendo palabras que tú conoces que van en contra de las enseñanzas del Señor, ¿no se enciende tu corazón? Definitivamente que sí, hermano. Si no lo haces, hermano, es porque, no lo sé, tienes mucho control o algo está pasando ahí. Pero es natural sentir en el corazón indignación por la falta de respeto que tiene esta gente. Pero bueno, entonces el Señor nos pone esta muestra de cuál es la manera correcta en la que en su templo debe llevarse la adoración. Y continuando el tema, aquí en mi acordeón, ¿verdad? Porque a veces ya se nos olvidan las cosas. Y ahora vamos hasta el capítulo número 20, ahí mismo en el Evangelio de Lucas. Les recuerdo, hermanos, que muchos de estos hechos los encontramos de manera paralela en los 4 evangelios. Entonces yo te invito a que puedas ir de uno a otro, para que descubras todos los detalles de lo que el Señor nos está hablando. Muy bien. Entonces, vemos ahora en el capítulo 20 donde dice la autoridad de Jesús. Está titulado o subtitulado ahí el capítulo número 20 como la autoridad de Jesús. La indignación de los escribas y fariseos había llegado hasta lo máximo. Ellos estaban enardecidos al escuchar la palabra de Jesús, la predicación, predicaba el arrepentimiento, había echado fuera a estos mercaderes, a los campistas, que de alguna manera también representaban ingresos, ¿verdad? Para los principales sacerdotes. Y entonces, no solo eso, sino que gran parte de la predicación decía, no sean como ellos, decía Jesús, no sean como los escribas, no sean como los fariseos, son hipócritas, y eran palabras fuertes las que Jesús utilizaba en contra de ellos. Entonces está enardecido realmente este grupo, este segmento de los religiosos judíos llamados los escribas, los fariseos y los saduceos también, ¿verdad? Entonces están indignados ante las enseñanzas de Jesús y entonces también ven la respuesta de la gente. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Algo parecido lo vemos cuando está predicando Pablo. Y entonces los judíos se enardecían al mirar la cantidad de gente que lo seguían, ¿verdad? Y lo mismo pasaba también con Pedro, ¿no? Muchos judíos seguían a Pedro y entonces los principales sacerdotes, los principales de cada sinagoga, se enardecían al ver cuánta gente lo seguía. Era el celo, ¿verdad? Alguna vez lo hablamos ahí en una predicación de la sabiduría. Era el celo y ese sentimiento de contienda por diferencia. Muy bien. Entonces a estos fariseos no les dice nada, ¿verdad? Cuando lo cuestionan. Le dicen los fariseos, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces? ¿Tú eres recibido como un rey? ¿Tú predicas en contra de nosotros? Tú corres a los cambistas, despides a esta gente de entre nosotros y sigues enseñando al pueblo. ¿Quién te dio esa autoridad? Le preguntan ellos, ¿quién eres tú?
Pero Jesús les responde con una pregunta y les dice, bueno, ¿y tú sabes del bautismo de Juan? ¿Por qué era así por el cielo o era por los hombres? Y entonces Jesús los mete en contradicción y simplemente terminan diciendo no sabemos. Y Jesús les responde, pues entonces yo tampoco te voy a decir. De pronto es un momento en el que Jesús llega a confrontarlos de una manera muy fuerte y a veces en lo personal, hermanos, hasta me parece de alguna forma graciosa, ¿verdad? Dice, pues si tú no sabes de las cosas, tú que eres maestro, entonces ¿cómo? Porque yo te voy a decir las cosas. Sin embargo, más adelante Jesús nos enseña. ¿Por qué es que Él tiene esta autoridad? Y vemos ahí más adelantito, ahí en el capítulo 20, versículo 9, que comienza a dar una enseñanza sobre los labradores malvados. A través de esta parábola, hermanos, Jesús es que está respondiendo. Aquí la situación es que los escribas y fariseos tenían cegado el entendimiento, no podían comprender, ¿verdad? Entonces Jesús enseña a través de esta parábola que Él es el hijo del dueño de las tierras. Con esa autoridad viene Jesús. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué autoridad tengo yo? La autoridad de ser el Hijo de Dios. Con esa autoridad yo puedo echar a estos fuera y enseñar lo que enseño. Entonces, Jesús al final del día, a nosotros que nos ha sido dado a entender por gracia del Señor, no nos deja en duda, ¿verdad? Y Jesús profetiza acerca de la destrucción del templo. Me puedes ir siguiendo, hermano, a través de la lectura de la Escritura. Ahora en la destrucción del templo, Jesús está diciendo que esta destrucción del templo iba a acontecer y no quedaría piedra sobre piedra. ¿Por qué tomamos esta cita en lo particular? ¿Por qué lo tomamos ahora como uno de los puntos importantes? Porque es otra confirmación de la divinidad de Jesús. A Jesús, todas las palabras que Jesús nos enseñaba, todas las profecías que Jesús profetizó, es palabra de Dios, es palabra de Él. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, esta destrucción es confirmada años después, ¿verdad? En esta destrucción de Jerusalén, en el año 70, lo cual hemos visto, es cumplida ahí la profecía donde también el templo es destruido, ¿verdad? Entonces, ahí vemos otra muestra de la divinidad de Jesús en su presencia, el conocimiento previo de todas las cosas, en su omnipotencia, en su en su omnisapiencia, ¿verdad? Él todo lo sabe. Muy bien, y continuamos ahí, siguiendo adelante, y ahora Jesús comienza a hablarnos en el capítulo 21 acerca de las señales del fin, ¿verdad? Ahí en el 21, capítulo 7. Esto es importante, hermanos. Yo creo que es un momento de la historia, un momento de nuestras vidas en los cuales podemos palpar la palabra de Jesús cuando nos está diciendo, estas señales vendrán antes de que yo venga. ¿Cómo esto, hermano? Bueno, sí, él nos dice, miren, van a venir muchos engañadores diciendo yo soy el Cristo, ¿verdad? Pero no lo sigan. Ellos les van a decir, miren, el tiempo está cerca y por eso vengo yo. Pero entonces no deben seguirlos. Ahora vemos también a Jesús que está diciendo, el tiempo está cerca, pero esto no quiere decir que ustedes puedan seguir a estos hombres que dicen yo soy el Cristo. Pero ahora sabemos también que hay mujeres, ¿verdad? Mujeres que se dicen ser Cristo. Es lamentable ver esto. Pero bueno, entonces Jesús comienza a hablarnos de diversas señales que vienen antes, que vienen previo a su venida, ¿verdad? Entonces comienza a hablar de guerras. Es algo que nosotros ahora ya estamos muy familiarizados, guerras y rumores de guerras. Después vemos terremotos, hambres, pestilencias, terror. Pero Jesús dice, no te alarmen. Es necesario que todas estas cosas acontezcan. Y yo sé que hemos estado pasando tiempos difíciles. Hoy mismo estamos pasando un tiempo difícil a causa de una peste, de lo que podríamos entender ahora como una enfermedad. Entonces, Jesús nos está advirtiendo. Esto va a suceder, pero es necesario. No te alarmes, no te asustes. Mantén la calma y ten fe en mí, porque esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de todo esto, hermano? Bueno, lo podemos ver en el versículo 13 de este capítulo. Dice la palabra de Dios, y esto será ocasión para dar testimonio.
Hermanos, esto no es ocasión para que estemos temerosos encerrados en nuestra casa. Y no estoy diciendo que salgamos a evangelizar en los parques, ¿verdad? Gloria a Dios por las iglesias que hoy se siguen reuniendo, que siguen alabando a Dios. Gloria a Dios por la fe que tienen estas iglesias. Pero va más allá de eso. Muchos de los que están en sus casas están haciendo uso del celular para estar viendo videos, Facebook, redes sociales, tú lo sabes. Pero también puedes dar testimonio por medio de las redes sociales. También puedes estar mandando mensajes del Evangelio a través del WhatsApp. También puedes estar compartiendo imágenes por Facebook, invitando a la gente. Pero no de estos mensajes de los que hoy vemos inundadas las redes, de Cristo viene, es el fin, arrepiéntete, te vas a ir al infierno. No, de ninguna manera, hermanos. Es predicar el amor de Dios. Sí, también el juicio, pero no de esta manera, ¿verdad? Sí, es predicar el precio del pecado, sí es compartir la esperanza de Jesús en esta vida y sí es compartir también la esperanza para la vida eterna. Entonces, todas estas cosas suceden, estas guerras, estas pestes, enfermedades, terremotos y desgracias, suceden ¿para qué, hermanos? Para ser ocasión, para dar testimonio. Entonces, seamos firmes y fieles y sigamos adelante. Muy bien, entonces, seguimos adelante, hermanos. Ahora comienza ya el complot para arrestar a Jesús. Todos los principales fariseos y los escribas, el Sanedrín, ¿verdad? El concilio del templo. Estaban ya, hermanos, desde hacía tiempo preparándose para encarcelar a Jesús. Pero no solo para encarcelarlo, ellos querían quitarle la vida, ¿verdad? Recordemos a través de los pasajes anteriores que estos hombres lo rodeaban. Estos hombres en diversas ocasiones intentaron matarlo, pero no había llegado el tiempo aún. No había llegado el tiempo de que Jesús fuese entregado a muerte. Sin embargo, ahora habían encontrado un aliado que estaba entre las filas de Jesús, un aliado que yo creo los discípulos jamás imaginaron que había sido él el que lo iba a entregar. Estamos hablando obviamente de Judas Iscariote, ¿verdad? Es el momento en el que este Judas se alía con los principales del templo para poder prender a Jesús y someterlo a juicios injustos y acusarlo y condenarlo a muerte, ¿verdad? Entonces es aquí donde comienza el complot para arrestar a Jesús. Esto ya lo estamos viendo, y bueno, no para arrestar, perdón, el complot para matar a Jesús. Esto lo vemos en el capítulo 22, ¿verdad? Ya estaba cerca, hermano, ya estaba cerca la fiesta de los panes, estaba cerca la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Y entonces estos hombres querían matar a Jesús. Seguimos adelante, hermano. De pronto me cuesta un poco de trabajo desenvolverme a través del video por dos cosas. Por ahí anda mi perrito ladrando, ¿verdad? Pero también no estoy muy acostumbrado a hacerlo de video. Ahora me estoy viendo a mí y normalmente estoy acostumbrado a verlos a ustedes, ¿verdad? Entonces ahora veo todos los gestos que hago. Por eso veo, ahora entiendo por qué se ríen, hermanos, cuando estamos en la predicación, ¿eh? Pero bueno, qué bueno que los hago felices. Muy bien, hermanos, continuemos. Entonces hemos llegado a otro punto, hermanos, en el que a través de esta Semana Santa continuamos viendo los hechos que acontecieron. Y llegamos en un momento en el que se va a instituir la Cena del Señor, la llamada la Última Cena. Y nada que ver, hermano, cuando te hablen de Última Cena, no te imagines esos cuadros que algunos teníamos cuando andábamos allá con la competencia. No te imagines eso de Leonardo da Vinci, no, hermano, no, hay muchos mitos a través de la Última Cena, pero era una convivencia, hermanos, humanamente hablando, era un convivio, y era un convivio en el cual se celebraba de la manera conforme a la tradición judía, ¿verdad? No estaba la mesa dispuesta como lo hemos visto, ni tampoco estaba ahí cuando dice que por ahí estaba María Magdalena, pero pues era una mujer, y
Esas cosas del código Da Vinci, hermanos, ni lo leas, hermano, no vale la pena. Entonces, ni siquiera por cultura. Pero bueno, continuemos adelante. Entonces está la institución de la Cena del Señor. Es el Señor Jesús quien ha mandado ahora a sus discípulos. Envía a los discípulos a preparar esta cena que era para celebrar la Pascua, ¿verdad? Y vemos aquí otro ejemplo de la omnisciencia del Señor, de su conocimiento del todo, ¿verdad? Le dice a los discípulos, vayan, van a preparar lugar y van a encontrar a la entrada de la ciudad un hombre que va cargando y lo van a seguir ustedes hasta donde llegue ahí. Al jefe de familia le van a preguntar, el Señor nos manda y pregunta en dónde va a ser el lugar, en donde va a tener dónde va a celebrar el Señor. Entonces, el Señor, ¿cómo podía saber estos detalles? Pues porque Él es Dios, ¿verdad? Sencillamente, Él es Dios. Y les dice, van a ustedes a encontrar, van a seguir, va a estar este hombre, va a estar su familia y nos va a llevar los va a llevar en donde van a preparar el lugar, y así lo hicieron. Insisto, otra confirmación de que el Señor es Dios, indiscutiblemente, ¿verdad? Y entonces, hermanos, el Señor anuncia su muerte, ¿verdad? Ya cuando están ahí, en ese lugar, están ya dispuestos para celebrar la Pascua, y les expresa el Señor Jesús ese sentimiento de compañerismo. Les dice, ahora estamos aquí reunidos y yo tenía desde hace tiempo en mi corazón el compartir esto, porque antes de que yo padezca. Entonces, otra vez, ¿se acuerdan que el día domingo vimos esa parte en la que nosotros podemos estar seguros en el Señor porque Él tiene control de todo? Inclusive ese momento de sacrificio, el Señor tuvo el control. Y es esto lo que estamos viendo aquí. Otra vez, dice el Señor, yo sé que va a pasar esto porque es necesario que suceda. Entonces, el Señor Jesús les está diciendo, va a suceder esto, voy a padecer, pero yo quería disfrutar con ustedes un último tiempo. Y a través de esta convivencia, a través de esta cena, es que este evento de la Pascua toma un nuevo significado. Mira, hermano, cada vez que nos vamos encontrando en las predicaciones, en los estudios de la palabra de Dios, cosas que ya hemos estudiado en las clases pasadas, a mí me da mucho gusto, porque yo digo, mira, esto ya lo habíamos estudiado, hermano, mira, como ya estudiamos, ahora podemos entender lo que está sucediendo. Y entonces nosotros ya estudiamos en el panorama del Antiguo Testamento lo que es la Pascua dentro de las fiestas solemnes. Y podemos entender, ¿verdad?, que era un tipo del sacrificio que había de padecer Jesús. Y ahora es el momento en el cual Jesús les está diciendo prácticamente, miren, ustedes ven la Pascua, pues es lo que ahora va a suceder. Y entonces Jesús instituye la cena del Señor. Le da este significado al pan, le da este significado al vino, en el cual nosotros aún seguimos practicándolo por mandato del Señor. ¿Verdad? Dice el Señor, esto ustedes lo van a hacer hasta que yo vuelva. Entonces, es instituida por el mismo Jesús, la cena del Señor, y es cuando la Pascua toma otro significado. Y te voy a compartir, hermano, mira, cuando yo te comparto, porque es muy común que yo lo haga, y te digo, mira, yo vi a alguien hacer esto, he visto en otra iglesia, he visto gente hacer esto, no te lo digo por rencilla, hermano, no te lo digo por crear contienda, pero sí es necesario reflexionarlo. Entonces, en este día, hoy celebran la Pascua, en hebreo llamado el Pesaj, ¿verdad? Y muchos judaizantes o iglesias israelitas y de todo este tipo también lo celebran. Y miraba en un grupo de pastores en el cual estoy, que decían aquí celebrando la verdadera, ¿no? La legítima, ¿no? Entonces yo le decía, mira, ten cuidado. Y entonces ellos lo celebraban de una manera medio cristiana y de una manera medio judía. Y yo les decía, mira, si tú dices que esa es la manera correcta, la única manera, estás diciendo que entonces todo lo demás es erróneo, ¿no? Y entonces, cuando tú volteas a ver lo que hacen los judíos, ellos no lo practican como tú lo practicas, entonces estás diciendo ellos también están en lo incorrecto. Y la realidad es que tú tampoco lo estás realizando conforme a la tradición. Entonces debemos de ser muy cuidadosos al momento de compartir algo de eso. Tenemos que ser sabios.
Entonces, hermanos, esta es la manera bíblica en la que el Señor instituye la cena para la iglesia. Esta manera de compartir el pan, de compartir el vino y del significado que tiene el pan y tiene este vino. Y así es como lo hacía la iglesia, también en Corintios lo vemos, ¿verdad? Pablo enseña también acerca de la cena del Señor. Y está diciendo Pablo, yo lo que el Señor enseñó, eso es lo que yo estoy enseñando. ¿Por qué vamos a hacer algo diferente, hermano? No está diciendo Pablo, miren, como yo soy judío y la tradición que yo como judío es como yo les estoy enseñando. No, hermano. Yo creo que esa no es la verdadera enseñanza y te estoy hablando con argumentos bíblicos, no es algo que yo piense, ¿verdad? Entonces, ten la certeza, hermano, de que lo que hoy practicamos, lo practicamos conforme a la enseñanza que recibimos para la iglesia. Muy bien, seguimos adelante, hermano. Entonces, este es el nuevo significado para la Pascua, la institución de la Cena del Señor, ¿verdad? Entonces, vemos ahora a través de esta celebración, vemos también otra vez la presciencia del Señor, ese conocimiento previo de todas las cosas. Vemos del Señor este conocimiento que nos da otra señal de la divinidad, de que Jesús es Dios, ¿verdad? Porque dice el Señor, bueno, ahora que estamos aquí cenando, el que meta la mano conmigo es aquel que va a traicionarme. Entonces obviamente sabemos que estamos hablando de Judas, ¿verdad? Y el Señor ya lo sabía. El Señor ya había establecido que era ese hombre el que lo había, él ya lo sabía, ¿verdad? Y bueno, otra parte también a donde nos lleva esto es el Señor sabía que Pedro le había de negar, ¿verdad? El Señor sabía cuál iba a ser el actuar de Pedro a través de esto. Pero mira, hermano, lo comentábamos en alguna ocasión, no quiero que también digamos, ese Pedro era un loquillo y ese Pedro fue un infiel, ¿verdad? Claro que no, hermano, de ninguna manera. Pero por una parte nos muestra el Señor su sabiduría, el que todo está en sus manos. Por otra parte vemos la divinidad del Señor. Y mira, también quiero que lo veamos así. ¿Qué hubiese pasado, hermano, si Pedro hubiese sido descubierto ahí en el patio del sumo sacerdote? Le hubieran dicho, oye, tú eres de los que andaba con él. Y Pablo hubiese dicho, sí, era yo. Pues a ti también te damos, ¿verdad? Y entonces hoy sabemos el papel tan importante que jugó Pedro en el crecimiento de la iglesia. Entonces el Señor tiene todo en su control, hermanos. Y vemos la misericordia del Señor llamándolo en el momento de la resurrección. Pero bueno, ese será el tema para otro momento. Lo que quiero resaltar ahora es la divinidad del Señor en la presciencia, en el conocimiento previo de todas las cosas. Muy bien. Y bueno, hemos llegado al momento en el que han terminado la cena. Con este último tema vamos a terminar ya, hermanos, este momento reflexivo, este estudio, entre estudio, medio sermón, medio predicación del día de hoy y sobre todo una reflexión, hermano. Hemos llegado al huerto de Getsemaní. Yo considero verdaderamente que es aquí donde comienza la pasión de Cristo. Comienza ese sufrimiento del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Entonces, primero se aparta el Señor con 3 de sus discípulos. Hemos visto el día domingo quiénes eran estos discípulos, ¿verdad? Era Pedro, Santiago y su hermano Juan. Santiago, o llamado ahora se me fue, hermano, perdóname. Tú sabes, a veces me falla la memoria. Pero era entonces Jacobo, ¿verdad? O llamado también Santiago y su hermano, hijos de Zebedeo. Entonces van ellos 3, el Señor se va a apartar a orar, pero les hace una recomendación previa. Y les dice el Señor, oren para que no entren en tentación. ¿Cuán necesaria es la oración, hermano, para resistir la tentación? Todos somos tentados de alguna o de otra manera, en nuestra concupiscencia, en las cosas que nos gustan, hermano, en lo que nos agrada, somos tentados. Pero solamente el cristiano que ora va a vencer, hermano, porque el cristiano que ora está en comunión con el Señor. El Señor le está dando su fuerza, su guía, también le da ánimo, hermano, por medio de la oración.
Por eso es necesario, hermano, que no abandonemos la oración. Esta recomendación la hace Jesús mismo en el huerto de Getsemaní. Entonces el Señor se aparta el Señor, dice la palabra de Dios que a un tiro de piedra, ¿verdad? Calcúlale más o menos, hermano, tira una piedra y por ahí así de la distancia. Entonces, después te daré la cifra exacta de lo que es un tiro de piedra. Pero lo que quiero notar aquí, hermanos, es que él va a orar y él se siente triste, hermano. Yo creo que ha llegado un momento de este estudio, hermano, en el que tenemos que reflexionar. El Señor estaba muy triste, dice la palabra de Dios, estaba triste, estaba agobiado, y Él lo expresa de esta manera hasta la muerte. Él sabía lo que iba a venir, este es el momento en el que iba a comenzar el sufrimiento. Y estaba tan triste y tan agobiado que el Padre le envía un ángel para que lo fortaleciera. Este ángel es un símbolo de, mira, en lo celestial seguimos aquí contigo, no desfallezcas en tu humanidad. Porque recordemos que Jesús era 100% Dios, 100% hombre en ese momento, ¿verdad? Entonces sentía también su carne desfallecer. Y el Señor le dice, ánimo, ten fuerza. Regresa a ver a los discípulos, los halla durmiendo. Les dice, no pudieron estar más tiempo despiertos. Los regaña. Pero una vez más regresa a la oración, hermano. Y es ahora en donde podemos ver este momento en el cual el Señor Jesús es sujeto a la autoridad del Padre. Una cosa más que reflexionar. El Señor Jesús sabía el sufrimiento que había de venir, hermano. Mira, si Él sabía quién lo había de traicionar, si Él sabía, hermano, aquel hombre que iba cargando el agua para que iba a preparar el aposento alto, si el Señor Jesús, hermano, sabía que estaba atado en donde un burrito, ¿tú crees que no iba a saber la manera en la que iba a sufrir? ¿Cómo iba a ser castigado y cómo iba a ser lacerado su cuerpo? Claro que sí, hermano. Él es Dios. Y por eso es que el Señor le dice al Padre, estoy agobiado. Si es posible que pase de mí esta copa, la copa de la ira, del pecado. Porque el Señor no tolera el pecado. Y entonces el Señor Jesús le dice, pero Padre, no sea como yo quiero. Él expresa, hermano, esta es una lección muy importante que tenemos que aprender. Él expresa su deseo, el anhelo de su corazón, pero al final se somete a la voluntad de Dios. Cada vez que ores, hermano, es válido que le expreses al Señor, que le digas, mira Señor, yo quiero esto. Mira Señor, estoy anhelando esto. Deseo este empleo, deseo a esta novia, este novio, hombre, mujer, para que sea mi esposo o mi esposa. Mira, Señor, yo deseo estudiar esta carrera. Mira, Señor, yo deseo que sanes mi enfermedad. Es válido expresar el anhelo de nuestro corazón, pero al final, lo más importante será siempre decir, Señor, hágase tu voluntad. Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos puso la muestra, ¿quiénes somos nosotros para decretar, para decirle a Dios no recibiremos un no por respuesta? De ninguna manera, hermano. Entonces, vamos hacia adelante y ya estamos llegando al final de este estudio. Y otro punto muy importante, reflexivo, hermano, y yo creo que muy puntual en el tiempo que estamos pasando ahora, dice la palabra de Dios que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente. Hermano, hay veces que estamos ya tan angustiados, estamos ya tan preocupados que hemos dejado la oración. Y el Señor Jesús nos pone la muestra. Mientras más agobiado, mientras más angustiado estés, es cuando más intensamente tienes que orar. Permanece en la fe del Señor, hermano, y no decaiga tu semblante. Hoy en día está difícil la situación. Algunos han sido descansados en su trabajo con goce de sueldo. Otros siguen trabajando y no tienen la protección necesaria. Otros los descansaron sin sueldo, ¿verdad? Son muchas las situaciones que se están enfrentando el día de hoy. Pero hermano, mientras más sea tu angustia y mientras más crezca la agonía, ora más intensamente, hermano. Ora más intensamente. El Señor Jesús nos puso la muestra.
¿Y dónde vemos el fruto de esto, hermano? Cuando llega el momento del arresto, Jesús no se acobardó. Él dijo, aquí estoy. Yo soy al que buscan, ¿verdad? Entonces, hermano, esta es la enseñanza que tenemos hoy del Señor Jesús. Y bueno, posterior a esto vemos que ya Jesús es llevado ante Anás y Caifás, lo cual ya vimos en el domingo pasado en el estudio, ¿verdad? Entonces, es importante, hermano, que vayamos llevando este estudio y la reflexión de la palabra de Dios, ¿verdad? A través de esta Semana Santa. Esta Semana Santa, hermano, es para una reflexión. Esta Semana Santa es para meditar en la palabra del Señor. Esta Semana Santa, hermano, nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Aunque estamos en el mundo, pero no es para salir de vacaciones. Gloria a Dios, hermano, por esto que está sucediendo. ¿Sabes por qué? Porque hoy la gente está en sus casas. Y yo creo que hay una oportunidad más grande de que compartamos el Evangelio. Hay una oportunidad más grande, hermano, que la de otros años, que la que nunca, de invitar a la reflexión con respecto a lo que verdaderamente significa la Semana Santa. Y yo creo que si no fuese por esta pandemia, ahorita ya estarían en las playas, hermano. Digo, si mucha gente aún así está en las playas, ahorita ya estarían en las playas abarrotadas, los balnearios, la gente vacacionando, y sin embargo es un tiempo en el que permite reflexión. Y aún nosotros como iglesia, hermanos, hoy nosotros podemos tener un tiempo de reflexión. Hermano, hemos llegado al final de este estudio, hemos llegado en el momento en el que Jesús es llevado con Anás y Caifás, y hasta el día de mañana volveré a subir otro video correspondiente a los sucesos del día llamado el Viernes Santo, en el cual estaremos viendo de una manera superficial, porque ya lo vimos más detallado en la escuela dominical. Veremos el juicio de Jesús, ¿verdad? Ya Jesús ante Pilatos, y veremos la crucifixión. Pero ahora lo veremos desde un punto más reflexivo. Ya no tan técnico como la cruz, los clavos, los azotes. Lo veremos desde un punto más espiritual y más reflexivo, hermano, hermana. Entonces, yo agradezco mucho tu tiempo, hermano. Doy gracias a Dios si has tenido ahora en bien en tu corazón y apartado el tiempo para escuchar para ver este video, hermano, y para acompañarme al estudio. Entonces, si tienes alguna duda, hermano, algún comentario, puedes subirlo libremente al grupo de WhatsApp y yo te estaré respondiendo en breve. Mientras tanto, hermano, quiero que oremos para terminar este tiempo. Y Padre Santo, Señor mío, te doy gracias por este tiempo y por los recursos que nos has dado, Señor, para seguir aprendiendo de ti. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero, y aunque estamos pasando tiempos difíciles, tú no permites, Señor, que nos quedemos sin el alimento de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos guardas en nuestros hogares, aún los que tenemos que salir, tú has sido fiel para con nosotros. Padre, te pido que el día de mañana nos permita seguir escuchando mayores enseñanzas, y el día domingo estemos reunidos para celebrar tu resurrección, Señor. Te damos gracias, Padre, por ese sacrificio que hiciste. Gracias, Señor Jesús, por esa sangre que derramaste, por ese martirio que tú pasaste. Y hoy, Señor, queremos aprender más de ti. Queremos, Señor, que no sea como una Semana Santa más de toda nuestra vida, que sea una Semana Santa especial, en la que podamos reflexionar con más tranquilidad, que podamos meditar en tu palabra y entregar nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén, Señor. Hermano, hermana, te espero el día de mañana y nos estaremos conectando, te estaré enviando este video. Hasta pronto.